Bueno, pues las muy buenas noches. Hoy, día 7 de abril de 2022, siendo las 6:30 en punto, damos inicio a nuestro evento académico de esta noche, la cual se denomina la legislación laboral en la nómina electrónica, a cargo de nuestro profesor amigo Uriel Angulo, y la presenta nuestra colega y amiga Astrid Arias, abogada, la cual es y siempre hace parte de estos primeros jueves con la sesión en temas legales para todos nosotros, para todos los presentes en gestión, importante tema para nuestro día a día. Entonces, mi doctora Astrid, sin más preámbulo, muy buenas noches, profe Uriel, y bienvenidos. Tienen ustedes el auditorio a favor. Muchas gracias, María Janet. Bueno, es un placer poder volver a estar nuevamente aquí. Hacía ratico que no nos veíamos, pero bueno, hoy, gracias a Dios, nos ha dado un nuevo contrato de vida, así que aquí estamos como siempre y también por la oportunidad que nos da María Janet Castillo. Esta exposición es del Salón Contable Genit Consulting Group, SAS, y le damos las gracias a ella, que es la que hace también posible que podamos reunirnos en esta noche y poder compartir, como siempre, nuestros humildes conocimientos. Ya pues muchos me conocen, mi nombre es Astrid Elena Arias, abogada de la firma de Genif y perteneciente al grupo Maja, ¿no? A la comunidad Maja. Hoy tengo el gusto de presentarles al profesor Uriel Guillermo Angulo Huiza, contador público, oriundo de la ciudad de Bucaramanga, contador público de la Universidad Central en Bogotá, especialista en gerencia financiera de la Fundación Universitaria Área Andina de Bogotá, con diplomado en docencia universitaria y en NIF, autor de los siguientes textos editados por Ediciones de la U, como es Contabilidad Básica bajo NIF, Contabilidad Financiera, Contabilidad para la Toma de Decisiones, Contabilidad de Activos con NIF, Contabilidad de Pasivos con NIF, Plan de Cuentas contextualizado a NIF, y coautor de la cartilla laboral con un enfoque práctico, que a propósito está en su lanzamiento, y de allí parte hoy justamente uno de los temas que contiene la cartilla, que precisamente es la legislación laboral en la nómina electrónica, y con una experiencia docente y empresarial en el área laboral, contable, financiera y administrativa. Actualmente catedrático universitario, asesor laboral contable, financiero y administrativo en empresas de la construcción, el comercio y la propiedad horizontal. Aquí entonces tenemos la cartilla para que se vayan familiarizando con ella. Sobre este tema es que vamos a hablar en esta noche, que contiene esta cartilla, que nos va a ayudar pues a nosotros como abogados y como contadores, y también para los empresarios que estén en esta noche aquí, y todas las personas con las cuales tenga relación este desarrollo de la nómina electrónica en la legislación laboral. Dentro de los temas a tratar en el día de hoy vamos a tratar de terminar a las 8:30 para que no se vayan a agotar mucho ustedes también allí todo el tiempo, y podamos las primeras horas pues poder que el profesor Uriel nos cuente bien acerca de cada uno de estos puntos. Entonces tenemos la reseña histórica, influencia de la legislación laboral en la nómina electrónica, características principales de la nómina electrónica, fundamentación tributaria, información a reportar en la nómina electrónica, valores devengados,
valores deducidos, pagos no reportables por plazo, nóminas menores a 10 empleados. Y como siempre, y a pedir de boca porque nos vamos a un descanso santo en Semana Santa. Aquí les dejo este versículo hermoso como siempre, porque yo ya no entro más en el escenario, ya todo va a ser del profesor Uriel. Así que les comparto este hermoso versículo que dice: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda a tu Dios, al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así que no nos vanagloriemos en nosotros mismos pensando que por nuestras fuerzas y nuestras capacidades es que tenemos riqueza en nuestras manos y podemos hacer muchas cosas. No, tenemos que recordar siempre que hay un Dios grande que siempre nos apoya, nos ayuda y nos da esa licencia. Bueno, ahora sí, mi doctor, mi profesor Uriel, le voy a permitir entonces entrar a la pantalla para que haga su exposición. Otra vez, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y dándonos de su valioso tiempo a toda esta comunidad hermosa, que con mucha atención lo vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias. Mientras que el profe Uriel organiza allí su presentación, les recuerdo a todos los presentes, veo muchas caras nuevas. Recordemos que en una horita o hora y 40 más o menos hacemos un break para las preguntas, para las consultas, las pueden hacer en el chat. Astrid estará muy atenta a esas preguntas, lo mismo pueden levantar la manito. Y al final de la charla de la exposición tendremos otra sección de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias y con mucha atención escuchemos al profe Uriel. Profe, entonces puede subir su presentación. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Por favor, me informan. Sí, Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. ¿Están viendo la pantalla, perdón? sí. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Astrid, por tan benevolente presentación. Quiero agradecer a todos los participantes a este magnífico escenario virtual. También quiero agradecer a los patrocinadores de este evento, a Ediciones de la U, la empresa editora del libro, a la entidad SENA, al grupo de consultoría GENIF, en cabeza de nuestro colega Gerson Grajales, y desde luego a nuestra querida María Yané y su grupo MAJA. Como ustedes ven, la carátula, la cartilla laboral se colocó con la intención de comentarles que todo lo que se va a hablar en la noche de hoy está en esta cartilla. Y adicionalmente se va a entregar la grabación y la presentación de esta conferencia para que ustedes puedan soportar más esta información. Bueno, entonces la noche de hoy vamos a hablar de la nómina electrónica, dándole un enfoque hacia la legislación laboral. Ustedes dirán, ¿por qué otra vez nómina electrónica? Yo pienso que ya este tema se ha hablado bastante, pero no sobra, porque es que la nómina electrónica sigue siendo vigente, es un reto bastante de mucho cuidado que hay que tener y nos va a afectar mucho en todo sentido. Entonces, vamos a hablar de la nómina electrónica básicamente esta noche. Los temas son la introducción, influencia de la legislación laboral en la nómina electrónica, características generales de la nómina electrónica, fundamentación legal de la nómina electrónica, información mínima a reportar en la nómina electrónica, los valores devengados, dentro de los valores devengados, los pagos a terceros, los valores deducibles y plazo para las nóminas hasta 10 empleados. Pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con la introducción. Me pareció pertinente enlazar este tema de las IES
con la nómina electrónica. Las IES o normas internacionales de formación son una manifestación de la IFAP, Federación Internacional de Contadores. En este momento tenemos 8 IES y estas IES nos dan las pautas, los elementos esenciales en la formación y desarrollo de un contador profesional. Entonces, en este sentido, la IES número 2 nos está enseñando las competencias técnicas, nos está recordando qué competencias técnicas tenemos que tener nosotros los contadores. La IES número 3 nos habla de las habilidades profesionales y la IES número 4, los valores, ética y actitudes. La IES número 7 nos habla también de un desarrollo profesional continuo con el fin de que tengamos actualizados los conocimientos y las habilidades profesionales acorde a las disposiciones de los entes reguladores de la profesión contable. Entonces, con respecto a las competencias técnicas, la IES número 2 nos está hablando de contabilidad financiera e informes. El contador público tiene que tener una habilidad en contabilidad financiera y lo que son los estados financieros. Cuando hablamos de contabilidad financiera, quiere decir que tenemos que tener una competencia de darle el verdadero valor del dinero en el tiempo a las transacciones comerciales y financieras. Para eso se requiere la aplicación de las matemáticas financieras. Entonces, cada vez estos organismos internacionales, en este caso la IFAP, nos están imponiendo retos y cosas nuevas. En el caso de la nómina electrónica, es un organismo nacional que es la DIAN, poniendo retos y situaciones que tenemos que superar. En cuanto a la finanza y mercados internacionales, entonces el contador público debe dominar todo lo relativo a las finanzas, cómo invertir excedentes de caja, por ejemplo, cómo hacer inversiones para obtener ingresos adicionales. En cuanto a auditoría de aseguramiento, el contador debe también tener cierto conocimiento de la ISO 27000. En cuanto a leyes y regulaciones, nosotros los contadores tenemos que tener un conocimiento leve, digamos, por ejemplo, en el caso de las normas civiles, sabemos que el contrato por prestación de servicio no lo rige ni el Código de Comercio ni lo rige una ley laboral, lo rige el Código Civil. Entonces, hasta de eso tenemos que nosotros tener conocimiento. En cuanto a la parte comercial o legislación comercial, pues tenemos que tener conocimiento de todo lo pertinente a los títulos valores, a las empresas, todo el derecho societario, todo el derecho de las sociedades, de asociación, en fin. Las leyes tributarias, pues es el menú de todos nosotros contadores, ni hablar de eso. Y las leyes laborales, con esta nómina electrónica, tenemos que ser más cuidadosos porque todo lo que vaya en la nómina electrónica va a ir a otras entidades, como vamos a ver más adelante. En cuanto a, también tenemos que tener conocimiento de acuerdo a las IES en la parte ambiental. La ISO 14000, por ejemplo, nos habla de los informes que están exigiendo las entidades internacionales reguladoras de la profesión. Por ejemplo, el informe GRI, donde está solicitando indicadores de rendimiento ambiental, emisión de residuos, contaminantes, consumo de materias primas, todas las cosas. En cuanto a los gobiernos, tenemos que tener conocimiento de cómo está impactando el gobierno contable. Aquí refiere al gobierno contable, estos organismos reguladores de la profesión contable, organismos reguladores internacionales como nacionales. Entonces, entre los organismos reguladores internacionales tenemos la OCDE, la IASB, con las normas internacionales, el GRI, Iniciativa de Reporte Global, nos están exigiendo ya el informe de sostenibilidad, donde tenemos que reportar los indicadores de rendimiento ambiental. Tenemos también nosotros, como contadores públicos, conocer todas estas entidades que reglamentan la profesión contable desde el punto de vista tanto internacional como nacional. En el caso de las entidades nacionales, tenemos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Consejo Técnico de Contaduría Pública, la Junta Central de Contadores, la DIAN, las superintendencias. Todas estas son entidades que nos están constantemente reglamentando y dando nuevos parámetros. En el caso de la nómina electrónica, entonces la DIAN está regulando esta parte. Nosotros los contadores tenemos que tener conocimiento, competencias en cuanto al riesgo. Entonces debemos tener un perfil del conocimiento de las ISO 45000 y la ISO 31000. También debemos conocer el control interno,
Hablando de las ISO, la DIAN en la resolución 013 que reglamenta la nómina electrónica ya está aplicando 4 ISOs. Más adelante las vamos a ver. Entonces, las ISO se nos va a convertir también de aquí en adelante en el menú de nosotros los contadores y de todas las personas que tengan que ver con en este caso, con la regulación laboral, sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, cuestiones por el estilo. Contador público, además de lo financiero, debe tener una competencia en cuanto a lo administrativo. Entonces debe conocer de negociación, de comunicación, toma de decisiones, de organización. Ya es una exigencia que nos está haciendo la IES en este tema. También debe conocer de economía, política y de sistemas y tecnología de la información. Entonces, el contador tiene que tener una habilidad y una competencia en el manejo de los software contables, en el Excel financiero, el lenguaje XML, que es el que maneja el lenguaje con el que se transmite la nómina electrónica, la DIAN, y su representación gráfica es en PDF. Y también el lenguaje XBRL, el lenguaje que va a ser, digamos que fuerte en cuanto a las taxonomías, la presentación de informes e información financiera a las entidades internacionales. Ya hay la entidad XBRL ya está trabajando en eso, ya dentro de unos años, qué sé yo, 2, 3, 4 años, qué sé yo, ya vamos a tener que ver, por ejemplo, el código de cuentas en este lenguaje XBRL y la presentación de estos informes en este XBRL, tal como se envía hoy la nómina electrónica en XML. El contador público debe tener algunas habilidades profesionales, como las habilidades intelectuales, habilidades interpersonales y comunicacionales, las habilidades gerenciales y organizacionales. Y en la IES número 4, la IFAD nos está recordando que el contador público debe tener una serie de valores, ética y actitudes. Entonces, dentro de los principios éticos está la ley 43 del 90, donde nos hace énfasis en la competencia y la actitud profesional, el progreso constante y permanente de aprendizaje y el compromiso con el interés público. En este sentido, por ejemplo, la IES número 2, en el párrafo 26, nos comenta que el personal contable debe ser competente en comunicación, negociación y dirección. Entonces, como ustedes se dan cuenta, más adicional a los informes financieros, a la información financiera que nosotros debemos depurar, debemos tener un conocimiento de la empresa, la negociación, ser partidarios de la toma de decisiones, en fin, todo relacionado a los procesos administrativos. El contador, de acuerdo a la CIES, debe tener una mente abierta, una actualización permanente, atento a los avances tecnológicos, debe dar cumplimiento a la adopción del lenguaje XBRL en sistemas de información, a los planes de cuentas, debe velar por el aseguramiento de la información, los estándares de auditoría, debe implementar las CIES, tenerlas en cuenta, los códigos de ética, los estándares de gestión y tener un enfoque hacia las ISO, Organización Internacional de Estándares. Ya la resolución 013, que es la que reglamenta la nómina electrónica, implementa 4 ISOs. La ISO 639 relativa al idioma. Entonces, a nivel mundial, ¿cómo se debe reportar cuando se debe reportar este ítem relación al idioma? En cuanto a los tipos de monedas, entonces la resolución 013 nos está aplicando la ISO 4217 para referenciar la moneda. En cuanto a los códigos geográficos de cada país, la DIAN en su resolución 013 está aplicando la ISO 3166 y la ISO 8601 en cuanto a los formatos para reportar. Hoy en día nos damos cuenta que, por ejemplo, el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, básicamente es parte de su contenido es de la ISO 45000. En cuanto a la gestión del riesgo, también su contenido proviene de la ISO 31000. En este sentido, nosotros los contadores somos asesores profesionales integrales. Nuestra misión es evitar litigios y posibles sanciones. Esto nos obliga a tener un conocimiento un poquitico más detallado de lo que son las normas laborales, la legislación laboral. La profesión contable es una profesión de desafíos, de retos, de actualización permanente.
La nómina electrónica es un desafío de orden técnico, es dispendioso, hay que tener mucho cuidado porque tiene ciertas repercusiones. Entonces el objetivo es tratar de llegar a cero errores. Si se cometen errores, pues que no sean trascendentales, que van a implicar ciertas repercusiones. Y como contadores debemos decidir un talento humano competente a los empresarios. Nosotros como contadores no podemos estarlo haciendo todo porque cada día las exigencias de estos organismos reguladores son más fuertes, más exigentes y entonces el contador no puede estarlo haciendo todo. Si nosotros somos asesores profesionales de una entidad, de una empresa, entonces hay que exigirle personal, talento humano o recurso humano competente a esas empresas. En cuanto al punto 2, la influencia de la legislación laboral en la nómina electrónica. Entonces, si tenemos aquí en el centro la nómina electrónica, que está reglamentada por la resolución 013, digamos que este viene a ser como un tanque de agua o un pozo, donde toda la legislación laboral recae en la nómina electrónica. Todas las normas laborales recaen en la nómina electrónica. A nivel de ejemplo, en la nómina electrónica lo está solicitando el devengado. Hay devengados salariales y no salariales. Nos está solicitando las deducciones. Algunas son permitidas por ley, otras no son permitidas por ley, deben estar aceptadas con firma de la persona o trabajador. La nómina electrónica nos solicita dentro de los datos, por ejemplo, del trabajador, nos pide toda su identificación y nos dice el tipo de contrato que él tiene. Entonces, tenemos que ir a la nómina, tenemos que ir a la legislación laboral porque ahí están los tipos de contrato. Tenemos el contrato fijo, indefinido, hora o labor, aprendizaje o práctica. Estos son los 5 tipos de contratos que utiliza la resolución 013. Entonces, cuando nos dice tipo de contrato, no tenemos que escribir el fijo, el indefinido, sino que simplemente le damos el código. El código que utiliza la resolución 013 para el contrato fijo es el código 1. Para el contrato de aprendizaje es el código 4. Entonces, a nivel de ejemplo, todo lo de la legislación laboral va a caer a la nómina electrónica y en un futuro va a estar prácticamente, ya está ligada, pero va a ser 100% a base de códigos y tenemos que ir a la legislación laboral para poder llenar este requerimiento de la DIAN. De la nómina electrónica tenemos los devengados, dijimos que se dividen en salariales y no salariales. La DIAN utiliza estas dos simbologías, S y NS. S para decir salarial y NS para no salarial. Dentro de la resolución 013 así nos exige que coloquemos el concepto, por decir algo, bonificación, y adicional le coloquemos salarial si es salarial o NS si no es salarial. Pero adicional a esta nómina electrónica que viene acá de vengados, deducciones y la diferencia entre las dos, también se desprenden las apropiaciones de la nómina, que son las prestaciones sociales y los aportes parafiscales. Las prestaciones sociales hacen parte del devengado también. Aquí las saqué un poquito como aparte, pero las prestaciones sociales son parte del devengado del trabajador. En ese sentido, la nómina electrónica también va a afectar otros aspectos, como son impacta o repercute en la UGPBP, Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, que no es más que la hija o la hermana de la DIAN, es la misma DIAN. Entonces, todo lo que hagamos en la nómina electrónica, automáticamente la DIAN lo va a saber. Y van a estar monitoreando para ver en qué se está incumpliendo y me imagino que inicialmente habrán llamados de atención y si son recurrentes, entonces pueden aplicar sanciones. Entonces, todo lo que haga la nómina electrónica afecta también la información exógena. Entonces, todo lo que nosotros coloquemos en la nómina electrónica vamos a tener que llevarla al formato 2276 de la información exógena. Y también nos va a afectar la declaración de renta de los asalariados. Entonces, tenemos que llevar el formato 220, que es el formato que le entregamos o la empresa le entrega
a los trabajadores como ingresos y retenciones por salarios. Con esta información la DIAN ya va a hacer la declaración de renta y la va a enviar al correo. Ya estamos observando cómo la DIAN nos está enviando declaraciones sugeridas de declaración de renta, pero en un futuro simplemente enviará el recibo y páguelo, así como el recibo del internet o el recibo del agua o la luz, nos llegará el recibo. Y si no estamos de acuerdo, entonces nombre su abogado y venga y pelee con el abogado de allá de la DIAN y contra ese monstruo quién va a pelear. Entonces, todo está evolucionando, todo está cambiando, toda esta información que está emitiendo la nómina electrónica va a tener afectaciones, va a tener repercusiones. En cuanto al Ministerio del Trabajo, pues me imagino que va a estar en línea también y habrán inicialmente llamados de atención si estamos haciendo o aplicando la legislación laboral de acuerdo a las normas o no, y qué indemnizaciones pueden ocasionar si no estamos cumpliendo. Y también va a tener afectación a la parte fiscal. Si no reportamos, si reportamos con errores o si lo hacemos en forma extemporánea, de acuerdo al decreto, al artículo 658 del Estatuto Tributario. En este sentido, las leyes, decretos de la legislación laboral se convierten en costo o deducción para el empleado y son un ingreso, se convierten en costo o deducción para el empresario y son un ingreso para el empleado o trabajador. Bueno, ahora sí, hablemos de los devengados. En la anterior, aquí hablaba de que la nómina electrónica constaba de devengados que eran salariales y no salariales. Entonces, vamos a hablar de los devengados salariales y no salariales. Los devengados, pues, son los beneficios al trabajador, por todo concepto, todo lo que recibe el trabajador en especie o en dinero. Esos son los devengados. Vamos a hablar de los devengados salariales. Es muy importante clarificar este concepto de salarial y no salarial, porque esto lo vamos a aplicar, la resolución 013 habla de S y no S. O sea, vamos a hablar de un concepto y adicional a eso tenemos que adicionarle la palabra S o no S, no salarial. Entonces es muy importante que quede bien clara esta diferenciación entre salarial y no salarial. Los devengados salariales son los valores o pagos habituales, como es el sueldo básico, las primas, la prima normal legal, las comisiones, los viáticos por salud y viáticos permanentes por alojamiento y alimentación. Son salario. Los valores o pagos habituales no pactados por escrito que no son salario. ¿Dónde se pacta por escrito que estos pagos habituales no son salario? En el contrato de trabajo. Entonces, si en el contrato de trabajo hay bonificaciones por rendimiento, por cumplimiento, por recolección de cartera, etcétera, hay auxilios o sobresueldos, primas legales de Navidad, qué sé yo, y son habituales, pero si no se pactó por escrito que no son salario, automáticamente son salariales. También son salariales los recargos y horas extras. Y el trabajo en especie es salario, si no se pacta por escrito en el contrato de trabajo que no es salario. El trabajo el pago en especie debe valorarse porque hace parte para las prestaciones sociales, suman para las prestaciones sociales. Entonces debe valorarse el trabajo en especie, el rubro por vivienda, cuánto es el valor por vivienda, cuánto es el valor por alimentación y cuánto es el valor por vestuario diferente a la dotación. Entonces, si un patrón, una sociedad conyugal le da a su empleada doméstica vivienda, entonces decir el valor de la vivienda es tanto, la alimentación tanto, y el vestuario adicional a la dotación, al uniforme de dotación, o sea que si esa sociedad conyugal le facilita a la empleada doméstica abrigos, correas, gorros, otras cosas adicionales, debe también darle un valor a eso. El trabajo en especie debe ser menor al 50% del salario, pero si el salario es un salario mínimo legal mensual vigente, entonces no puede ser
debe ser menor al 30%. Si el trabajador gana más del salario mínimo, el salario en especie puede llegar al 50%. Si el salario que venga el trabajador es un salario mínimo, ese trabajo en especie no puede ser superior al 30% del valor del salario. Los pagos no salariales. Entonces, la DIAN en la resolución 013 utiliza no salarial. Entonces, si nosotros vamos a decir, por decir algo, vamos a reportar un pago, por decir algo, una bonificación. Entonces hay que decirle si es salarial o no es salarial. Entonces, los pagos no salariales están en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Se pueden apreciar. Y no pueden superar el 40% del valor del salario. Entonces, si una empresa le paga entre bonificaciones y otras devengos que diga que no son salariales, no pueden superar el 40%. Entonces, los pagos no salariales son aquellos cuyos valores o pagos son no habituales, son ocasionales. Esa es la principal característica. Pero adicional a eso, debe constar por escrito que no son salario. Los pagos no salariales son aquellos pagos que recibe el trabajador para desempeñar las funciones de su labor, como es transporte, los elementos de protección, por ejemplo, como gafas de protección, guantes o botas, qué sé yo. Eso no es salario. Los gastos de representación que también utiliza el empleado para cumplir con su labor de atender clientes, por ejemplo, tampoco son salario. El auxilio de transporte no es salario, pero suma para prestaciones sociales. El auxilio de transporte es un valor que el empresario debe reconocerle al trabajador para que se traslade a su lugar de trabajo. No es salario, pero suma para prestaciones sociales. Las prestaciones sociales no son salario. Los viáticos accidentales no son salario. Viático accidental sería, por ejemplo, que un trabajador viaja de Bogotá a la ciudad de Cali, porque en la ciudad de Cali la sucursal tuvo un problema en los aparatos de sistemas. Digamos que hubo una inundación, se dañaron algunos elementos del sistema, tuvo que trasladarse de Bogotá a hacer esos arreglos. Ese es un viático accidental porque normalmente no está ejecutando esa labor, sino que se presentó esa emergencia y debió viajar. Ese sería un viático accidental. Mientras los viáticos permanentes, todo lo que compete transporte y representación, son salario. Pero los viáticos accidentales no son salario. Las indemnizaciones no son salario. Entonces, todo lo que no se pacta por escrito, que no es salario, es salario. Todo lo que está por escrito, que no es salario, entonces se considera no es salarial. Entonces, las primas extralegales, bonificaciones, auxilios, salario de especie, siempre que se pacte que no es salario, entonces se convierte en no salarial. El salario en especie, ya como hemos dicho, no puede superar el 50%, pero si la persona gana el salario mínimo, no puede superar el 30%. Las propinas tampoco son salario. Características de la nómina electrónica. Entonces, la nómina electrónica hace parte del sistema de factura electrónica de la DIAN. La factura electrónica comprende la factura electrónica, la nota de débito y la nota de crédito, corresponde a lo que es la facturación. Dentro de esta factura electrónica, dentro de ese sistema de factura electrónica se encuentra el documento soporte, que es el documento que la empresa hace cuando hace adquisición de bienes o servicios a no obligados a facturar o a no responsables del IVA. Entonces, hace el documento soporte. La nómina electrónica podemos decir que es como una especie de documento soporte a los asalariados. Los asalariados no hacen factura, no hacen facturación. Entonces, los no responsables del IVA tampoco hacen facturación, entonces la empresa debe hacer el documento soporte y en este caso la nómina
podemos decir que es una especie de documento soporte que hace la entidad a los asalariados. Dentro de las características de la nómina electrónica, es individual por cada empleado. De acuerdo a la resolución 013, cada empleado se envía un archivo de todas sus devengos, sus deducciones y todas las características de su contrato, todo lo pertinente. Entonces, cada empleado es un archivo, es un PDF o un XML que debemos enviar a la DIAN. La otra característica es que se acumula por mes. Si la empresa paga semanal, quincenal, catorcenal, en fin, pues hay que acumular todos los pagos y cada mes, desde todo el mes, se acumula el pago de todo el mes. Ese pago acumulado de todo el mes se envía los primeros 10 días hábiles del siguiente mes. Y los obligados a presentar la nómina electrónica son todas aquellas empresas y personas que deseen deducir costos, y deducciones y gastos por nómina, por concepto de nómina. Entonces, si una persona natural no obligada al IVA, no obligada a cancelar el IVA, desea deducir sus costos y deducciones por nómina, porque tiene un empleado o 2 empleados, debe hacer la nómina electrónica para que le sea aceptada ese costo o deducción. Si no lo hace la nómina electrónica, no tiene derecho a hacer ese costo o deducción por el concepto del pago al empleado. Es diferente el soporte de pago al empleado al documento soporte de pago de nómina electrónica. El documento soporte del pago al empleado es el que sencillamente por hacer el pago virtual a la entidad financiera, ella emite ese soporte de pago. Pero es diferente al documento soporte de pago de nómina electrónica. Hay que diferenciarlos. La nómina electrónica debe reportarse los valores de vengados, deducidos y la diferencia. El responsable de la nómina electrónica es el informante. En este caso, el patrón, o sea, el empresario. De acuerdo al artículo 6 de 16 de todo el sistema de la facturación, tanto la factura electrónica como la nómina electrónica, cualquier anomalía que se presente al informante, o sea, en este caso al empresario, al que van a molestar. Y lógicamente que él entonces va, en caso de presentarse alguna molestia, va a repercutir en el contador y las personas que hicieron estas transferencias. En el pago de nómina electrónica se debe informar el pago o abono en cuenta en una contratación laboral. O sea, inicialmente se pensaba que eran solamente los pagos, pero se clarificó, más adelante vamos a verlo, que también hay que tener en cuenta el abono en cuenta. O sea, si la empresa en diciembre no le pagó las cesantías o no le pagó una bonificación, pero las contabilizó, las registró, debe reportarlas en la nómina electrónica. La nómina electrónica debe estar identificada como documento soporte de pago en nómina electrónica, nómina individual. Y también tenemos el documento soporte de pago en nómina electrónica, nómina individual de ajuste. O sea, si cometemos un error aritmético o de cualquier clase en la nómina individual, podemos corregirlo mediante la nómina individual de ajuste. Fundamentación tributaria. Entonces, la nómina electrónica inicialmente fue reglamentada por la resolución 013 del 2021. Esta resolución tiene 299 páginas, 30 páginas de lo que es la resolución y un anexo técnico de 260 páginas. Entonces, debe contener todos los pagos o abonos en cuenta. En esta resolución estaba establecido que debemos de reportar los pagos o abonos en cuenta dentro de toda relación laboral. Se presentó mucha confusión y vinieron quejas a la DIAN, y entonces posteriormente la resolución de la DIAN 91-246 ratificó que era pago o abono en cuenta, teniendo en cuenta el principio de devengo causación.
Y el concepto este año volvió otra vez a ratificar el concepto 100-20-2208 del 2022 de enero 30, ratificó que es pago o abono en cuenta, o sea, contabilidad de causación. Todo lo que se cause debemos reportarlo. La resolución 151 del 2021 estableció que los empleadores con 10 empleados o menos tenía un plazo hasta abril para reportar la nómina de diciembre, enero y febrero, pero vino la resolución 028 y amplió el plazo a los primeros 10 días hábiles de mayo para reportar diciembre, enero y febrero, y marzo, abril y mayo se reporta en junio, los primeros 10 días hábiles de junio. O sea que las empresas o entidades que tienen menos de 10 trabajadores todavía tienen plazo hasta mayo, hasta los primeros 10 días hábiles de mayo, para reportar la nómina electrónica. Y en junio se reportaría marzo, abril y mayo. Los no obligados a expedir, en esta resolución 028, los no obligados a expedir factura electrónica tienen un plazo hasta junio, los primeros 10 días hábiles de julio, perdón, para reportar la nómina de junio. Aquellas personas no obligadas a facturar, a hacer factura electrónica y que quieran solicitar como costo de deducción esos gastos por nómina. Entonces, por ejemplo, si una persona natural no responsable de IVA quiere deducir costos y gastos por el empleado que tiene, por los 2 empleados que tiene, lo puede hacer siempre y cuando haga la nómina por este sistema por el sistema de nómina electrónica. Bueno, quise colocar esta diapositiva aquí porque en ocasiones pasadas me han preguntado mucho que dónde se consigue el libro, que el mercado, que esto y aquello. Entonces, la cartilla laboral se consigue en Librería Nacional, Librería Panamericana, principales librerías de cada ciudad, con Grupo Maja, la página web edicionesdelaU.com, y el libro tiene un costo de 49.000 pesos en físico, en papel, y 41.100 en libro electrónico. Ya vamos a terminar, vamos en el punto 5, nos queda más o menos la mitad. Después de terminar, entonces viene la sección de como de hacer una especie de foro. Vamos a contestar preguntas y a generar polémica sobre todo este aspecto de nómina electrónica, porque todavía hay bastante dudas. El otro punto es el punto 5, información mínima a reportar en la nómina electrónica. O sea, el documento soporte de nómina electrónica, ¿qué debe tener ese documento soporte? Debe estar denominado como documento soporte de pago de nómina electrónica. Documento soporte de pago de nómina electrónica. Debe tener la identificación del empleador. Entonces, en la resolución 013 solicita todos los datos del empleador, dirección, teléfono, RUN y, bueno, de todo. Lo mismo con el beneficiario. Toda la identificación del beneficiario, pide también el tipo de contrato de trabajo, bueno, una serie de cosas que están ahí en esa resolución. Debe contener en este documento soporte de nómina electrónica, debe estar legible el CUNE, Código 1 de Nómina Electrónica, debe tener una numeración consecutiva interna por cada empleado. Esta numeración consecutiva debe llevarla el empresario, no autorizada por la DIAN, simplemente para control interno. El empresario, si tiene por decir algo 60, 80 trabajadores o 500, él lleva su control dándole una numeración interna consecutiva. Los valores devengados deben estar informados de acuerdo al anexo técnico de la resolución 013. Entonces, la resolución 013, como decía anteriormente, tiene 299 páginas. Es una resolución que debemos leer todas las personas encargadas en este proceso, todos los gerentes, jefes de talento humano, recurso humano, los contadores y el personal auxiliar que está en este sistema de nómina electrónica. No podemos enviar los denegados como nosotros queramos, hay que parametrizar los software de acuerdo al anexo técnico de la resolución 013. Los software contables, por ejemplo, no están cumpliendo
a cabalidad este anexo técnico. Más adelante lo vamos a ver. Entonces hay que poco a poco ir ajustando todas las cosas. Información mínima a reportar en la nómina electrónica. Perdón. En la información mínima a reportar en la nómina electrónica tenemos que reportar los valores deducidos conforme al anexo técnico. Entonces, si estamos haciendo las deducciones, el anexo técnico nos está explicando cómo es que se debe solicitar esa deducción. La diferencia, también la nómina electrónica debe tener la diferencia entre los valores devengados y los valores deducibles y debe cumplir con las reglas del anexo técnico de la resolución 013 que permita la generación, la transmisión y validación de la nómina, documento soporte de pago de nómina electrónica, documento soporte de pago nómina electrónica de ajuste. Entonces toca cumplir con esa resolución 013. Como decía, son 299 páginas que hay que leerlas de arriba abajo, de derecha a izquierda y aplicarlas en el envío de esta información. El medio de pago en el soporte, en el documento soporte de pago de nómina electrónica debe constar cómo se pagó al trabajador. Entonces, en este caso, en el anexo número 13, en el cuadro 533 del anexo técnico, nos da 99 códigos de pago. Entonces, cuando nos pida la forma de pago, hay que mirar cómo se le pagó al trabajador y colocarle el código respectivo que dice la resolución. Debe constar en el anexo, en el documento de soporte de pago de nómina electrónica, debe constar la fecha y hora de la generación de la nómina, la firma digital y la identificación del proveedor tecnológico y la identificación del software. Los valores devengados. Los valores devengados, como dijimos anteriormente, debemos hacer esto, debemos informar estos valores de tal manera pensando en que tenemos que llenar un anexo técnico en la información exógena, tenemos que llenar el anexo 2276 y que también tenemos que llenar el formato de ingresos y retenciones de los asalariados. Los valores devengados, entonces, que debemos reportar en la nómina electrónica son los sueldos, el auxilio de transporte, los empleados que ganen menos de 2 salarios mínimos deben tener salario de transportes. Salario de transporte suma para prestaciones sociales. El auxilio de transporte no se paga cuando el empleado está en vacaciones o tiene licencias, no se paga. Pero así al trabajo no se le paga el auxilio de transporte en el caso de los empleados que viven en la empresa o en el sitio de trabajo, caso por ejemplo de las fincas o de las sociedades conyugales que tienen una empleada doméstica, así no se le pague el auxilio de transporte, hay que sumarlo para pagar las prestaciones sociales. Los viáticos. Entonces, cuando estamos reportando viáticos, la resolución 013 nos pide si son S o NS, salariales o no salariales. Entonces, los viáticos por alojamiento y alimentación son salario, aunque se le pague al hotel. Hay empresas que tienen un convenio con los hoteles de todas las ciudades y envían al personal a esas ciudades a hacer ventas o trabajo, y el personal llega ya a ese hotel, entonces esa factura le llega a la empresa. Si esa factura le llega a la empresa, hay que reportarla en el respectivo XML del trabajador, en la nómina electrónica. Los recargos y horas extras deben ir detalladas por código, así lo establece la resolución 013. Entonces, las horas extras no vamos a colocar el valor de las horas extras del total, y muchos software lo están haciendo así. Tenemos que decir cuál es el código pertenece a la hora extra. Si es un código que es para un recargo, entonces el código, ahí en la resolución 013 nos da los códigos, cuáles son los códigos para los recargos y para las horas extras, y adicional al código debe ir también en ese reporte de los recargos y horas extras el día, la hora de inicio, la hora final, el mes, el año, el valor, el porcentaje que le pagó la hora extra y el número de horas. La finalidad de todos estos reportes o informes con este detalle
es que la DIAN va a cruzar esta información con el Ministerio de Trabajo, con la UGPPP, y va a hacer seguimiento a ver cuántas horas extras tiene el trabajador, porque en este momento la legislación laboral prohíbe que un trabajador trabaje más de 2 horas extras al día. Entonces, la finalidad, todos estos datos así detallados es porque ellos en un futuro van a cruzar y va a haber exigencias de parte de ellos hacia la empresa de que se mejore en esa parte. También para cruzar con estadísticas del DANE, porque para saber cuánto se paga por horas extras en Colombia, en X sector, en fin. Entonces, todo esto tiene una finalidad, o sea, toda la información como la está viendo detalladamente la DIAN en la resolución 013 es con el fin de cruzar y más adelante hacer las exigencias correspondientes. Las vacaciones hay que informarlas si son disfrutadas, si son compensadas, si son causadas. Entonces, la fecha de inicio de la vacación, cuando inició las vacaciones, cuándo terminan las vacaciones o fecha final, la cantidad de días de vacaciones y si fueron compensadas, entonces el valor. Como ustedes se dan cuenta, esto cada día es más complejo, es más técnico y no es, digamos, tan fácil, tampoco es tan complicado, pero es de cuidado, de mucho cuidado y de mucha responsabilidad. Y ir mejorando todos estos sistemas pues, que nos están imponiendo, todos estos retos que nos están imponiendo estas entidades reguladores de la profesión contable. Las primas, hay que informar si es salarial o es no salarial, y informar también el número de días y el valor. Las cesantías e intereses, también se debe informar las incapacidades, la fecha de inicio de la incapacidad, fecha final, la cantidad, el pago, el tipo de incapacidad, si es como un profesional o laboral. Pues si es profesional, irá el código 2, si es laboral, el código 3. También se deben informar en los devengados las licencias por maternidad o paternidad, igualmente informando la fecha de inicio, la fecha final, la cantidad de días y el pago. Si es remunerada, igualmente la fecha de inicio, fecha final, cantidad de pago. Si la licencia es no remunerada, igualmente informando fecha de inicio, fecha final, la cantidad de pago. En los valores devengados también se deben informar en la nómina electrónica las bonificaciones, discriminándolas si son salariales o no salariales, de acuerdo al tipo de bonificación, por mera liberalidad, por retiro, en fin. Los auxilios, si son salariales y no salariales. La huelga, si es una empresa que tuvo huelga, entonces se debe informar por cada trabajador la fecha inicial de la huelga, fecha final de la huelga, la cantidad y el pago. Los apoyos de sostenibilidad, cuando la empresa tiene aprendices o practicantes, entonces dentro de su etapa lectiva, dentro de su fase lectiva, ¿cuánto le pagó? O sea, fase lectiva, o sea, de estudio, o en la etapa práctica o de trabajo, ¿cuánto paga cada empleado? Los bonos, si son salariales, no salariales, existen los bonos de papel, los vales, las tarjetas, bonos tarjetas, cheques y bonos electrónicos. La alimentación, se debe también reportar si es salarial y si no es salarial. Las comisiones, pues siempre son salariales, todas las comisiones son salariales, excepto que a una comisión se le pague a una empresa. Del resto, todas las comisiones son salariales. La dotación no es salario, es una prestación social. A todos los empleados menores a 2 salarios que devengan menos de 2 salarios mínimos legal mensual vigente, debe la empresa informar esa entrega de esa dotación. Hay patronos o empresas que están pagando a los empleados la dotación, les dan un valor que cada 4 meses es el valor de la dotación. Eso está prohibido en el artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo y en la sentencia 49941 del 2018. Prohíbe el pago de la dotación en dinero. También si la empresa no incumple con el pago, pues la DIAN no va a detectar, porque hay que informar que se dio la dotación, así sea una prestación social no salarial, hay que informarlo, porque entonces, como esto cruza con la UGPP y las otras entidades, entonces, al no entregar la dotación, el patrón está incumpliendo el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo, que obliga al empleador a cumplir sus obligaciones de buena fe. ¿Qué quiere decir eso?
que si a un empleado que venga menos de 2 salarios mínimos legal mensual vigente no se le entrega la dotación, él puede pasar su carta de renuncia aduciendo que se vio obligado a renunciar porque no se le dio la dotación, no se le dio el uniforme para desempeñar su función o su labor. Entonces, automáticamente se hace acreedor a una indemnización, como que si la empresa lo hubiese obligado a renunciar, y obligar a renunciar a un empleado es igual a despedirlo. Entonces hay que evitar todas estas cosas. Cuando se entrega la dotación hay que hacer hay que hacer firmar la entrega de la dotación, que quede constancia, y no solamente cuando se entregue la dotación, sino cualquier pago de carácter no laboral, de carácter no salarial, perdón. Los anticipos que se le entrega al trabajador. Entonces, si el patrono le da en este mes en la nómina un anticipo, debe reportarlo. El objetivo es que en el siguiente mes este anticipo lo puede descontar, pero si lo descuenta y no hay un previo anticipo, quiere decir que puede estar haciendo un descuento indebido en el siguiente mes, porque está haciendo un descuento mayor a lo permitido por ley. Entonces, hay que tener en cuenta todas las cosas. Las indemnizaciones, hay que reportarlas también. Hay un rublo o un ítem que la resolución 013 coloca que es otros conceptos. Entonces, si dentro de todo esto que enumeramos anteriormente no está numerado algo, otra prestación, pues la podemos reportar en otros conceptos. Las provisiones es un tema en discusión. Más adelante de pronto planteamos un foro sobre esto para clarificar el tema, porque para algunos las provisiones no se deben reportar, pero ya cuando la empresa debe seguir la contabilidad bajo norma internacional, pues las provisiones prácticamente dejan de ser provisiones y se convierten en un pasivo. Entonces más adelante vamos a manejar este tema y de pronto hacemos un foro, una discusión sobre eso. Dentro de los devengados tenemos los pagos a terceros. No se le pagan directamente al trabajador, pero son un devengo para el trabajador. Estos beneficios en cabeza del trabajador que se pagan a un proveedor de terceros, se le llama pagos a terceros. Beneficios en cabeza del trabajador que se pagan a un proveedor o a un tercero. ¿Cuáles son esos beneficios? La educación. Entonces puede ser salarial o no salarial. Si la educación, el patrón o el empresario decide pagar al empleado un curso de educación continua, un diplomado, qué sé yo, para que especialice, entonces ese pago se lo hace directamente la empresa a la universidad, pero hay que reportarlo porque es un devengo para el empleado. La dotación, como dije anteriormente, se prohíbe el pago en dinero de la dotación. Si no se cumple la entrega de la dotación, se incumple con el artículo 55, que obliga al empleador a cumplir sus obligaciones de buena fe. Y hay muchas empresas que están pagando en dinero esta prestación social. Los apoyos económicos, salariales y no salariales. Entonces, si la empresa tiene una persona por contrato de trabajo, por teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto, le reconoce un valor por el internet, la luz, el uso del teléfono, qué sé yo. Entonces, le da ese apoyo económico para estos gastos de luz y de teléfono o de internet. Entonces, debe también informarse en el envío de la nómina de ese empleado. Y debe firmarse, debe hacer que el empleado firme el valor recibido y si es preciso con la firma del cónyuge o si es soltero, el papá, la mamá, qué sé yo. Los viáticos, ya dijimos que son salariales y no salariales. Los salariales son manutención y alojamiento y se deben reportar. Así los pague una empresa, ya habíamos dicho, así el hotel lo pague, se le pague directamente a la empresa, hay que reportárselo al empleado en la nómina. Los bonos son salariales, no salariales, ya hemos dicho que eran de papel, de tarjeta, cheque, electrónicos, vales, en fin. La alimentación, si es salarial o no salarial. Si así la alimentación se le pague a un casino o a una empresa para que preste el servicio de alimentación,
Entonces se debe prorratear entre el número de empleados que corresponde a cada empleado, y a cada empleado se debe informar en la nómina electrónica ese pago a tercero. El plan complementario de prepagada. Hay varias variantes, que paga todo el empleado, el 50% y 50% del patrono, y todo lo paga la empresa. Entonces, esto la empresa directamente lo paga a la empresa prestadora de servicio de la prepagada, pero hay que prorratear y saber cuánto corresponde a cada empleado y reportarlo, y reportar ese pago a tercero también. La gasolina. Hay empresas que le dicen a los empleados que vaya y tanqueen esta bomba en esta estación específica, y después ellos reciben la factura, pero hay que reportar ese pago, así no sea un pago salarial. Lo mismo el pago del celular. Si la empresa paga a la empresa de celulares el valor del servicio del celular, hay que reportarlo. Y hay empresas que también le otorgan el rodamiento, pago por rodamiento, mantenimiento de los vehículos. Llevan el vehículo a X taller, el taller de la empresa le paga al taller, pero hay que reportar esos pagos, de acuerdo a la resolución 013. Deducciones. Las deducciones solamente las que están permitidas por ley, solamente esas. Y las que no están permitidas por ley deben llevar todo el aval del empleado, la firma del empleado, y sobre todo no incurrir en hacer deducciones que no sean avaladas por la ley, como por ejemplo, deducirle al empleado arrendamientos. Resulta que el socio tal le arrendó un apartamento al empleado, entonces como no le ha pagado el arriendo, vamos a deducírselo, eso no está permitido. Que se averió una mercancía, se averió una materia prima, se averió un elemento de trabajo, no se le puede deducir al trabajador, salvo que se haga un proceso, o un debido proceso, y se haga un acta donde el empleado acepta la responsabilidad y se compromete a pagar. Y por orden judicial, siempre y cuando no afecte al salario mínimo legal mensual vigente. El salario mínimo legal mensual vigente no se le puede deducir, salvo en un caso que vamos a explicar más adelante. Siempre es intocable el salario mínimo legal mensual vigente. Cualquier deducción no puede afectar este valor. Entonces, las deducciones tenemos los aportes a salud al trabajador, solamente lo que el trabajador se le deduce. Los aportes a pensión del trabajador, solamente lo que se le deduce al trabajador. Dentro de esta deducción a reportar están los pagos voluntarios a pensión. Está el Fondo de Solidaridad Pensional, aquellos empleados que ganan entre 4 y 16 salarios mínimos legal mensual vigentes, que es correspondiente al 1%, y el Fondo de Subsistencia de los empleados que ganan de 16 a 20 salarios mínimos. Hay que informar el porcentaje. Se informa también en las deducciones la cuota sindical, informando si es un porcentaje o de acuerdo a los estatutos. Las sanciones, entonces si son públicas o privadas, digamos si el conductor de la empresa responsable de la camioneta de la empresa llevó una multa, una fotomulta a la empresa, y la persona responsable debe cancelarla, entonces se le puede hacer la deducción, siempre y cuando no afecte al salario mínimo legal vigente, con la aceptación del empleado y la firma de su aceptación. Las libranzas son aquellos préstamos que una entidad financiera otorga a un empleado, pero se debe respetar el salario mínimo legal mensual vigente. O sea, si se hace una adopción por libranza, no se puede afectar el salario mínimo legal. Se puede deducir también las cuotas a los fondos de empleados, a la cooperativa. Bueno, plazo para nómina hasta 10 empleados. Con esta terminamos. La resolución 028/2022, como ya he dicho antes, había estipulado un plazo que iba hasta los primeros días de mayo
primeros 10 días hábiles de mayo para enviar la nómina de diciembre, enero y febrero. Y en junio había que enviar marzo, abril y mayo. Entonces, este plazo se amplió hasta mayo. Anteriormente era hasta abril, prácticamente hasta la otra semana. Entonces ya estas empresas que tienen 10 empleados o menos pueden enviar, ya tenemos plazo, digamos, hasta mayo, para enviar diciembre, enero y febrero. Y la nómina de marzo, abril y mayo se envía en junio. Los no obligados a facturar, a expedir factura electrónica, la nómina de junio se envía en los primeros 10 días hábiles de junio. Y para recordarles que el registro único de beneficiarios finales debe enviarse antes del 30 de junio, según la resolución 164 del 2021. Registro único de beneficiarios finales son aquellos, los dueños de las empresas, los socios, los accionistas. Lo único, como ustedes se dan cuenta, lo único permanente seguro en la vida es el cambio. En esta profesión todo está cambiando y los desafíos son menú diario de todos los contadores y en general del ámbito empresarial. Solo me resta decirles muchas gracias, este es mi contacto. Entonces ahora sí podemos entrar al sistema de preguntas. Ojalá que hagamos un foro de media hora, qué sé yo, 1 hora máximo. Y entonces vamos a dejarle a ustedes, a ver qué comentarios hay. Gracias, profe. Astrid, un minutito. Gracias, profe Uriel, por tan excelente exposición. Yo sé que van a haber muchas preguntas y vamos a entrar al foro. Antes de ello, deseo darle un saludo muy especial a Federico Rivera, a quien está presente en la sala y quien es el representante de la editorial Ediciones de la U, donde el profe Uriel gestiona y hace pues, sus procesos con los libros. Sería muy bueno darle el saludo y escucharlo también. Y ahora Astrid incluye, pues, como ya hay preguntitas en el chat y a ver quiénes más desean participar. Está Claudia Janet levantando manito, Stephanie, Yolanda. Bueno, esa parte ya le toca a Astrid, que es la que va a moderar. Federico, tienes la palabra para que te dirijas al público presente, a los colegas, amigos. Federico, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Me alegra mucho estar presente con este grupo tan selecto de profesionales en el área de la contabilidad y que tienen que ver, que están muy preocupados. ¿Perdón? Ya silencié, bueno. Ya silencié. Bueno, gracias. Bueno, entonces me alegra mucho estar con ustedes. El profesor Uriel realmente lo felicito, ha sido una exposición muy clara, muy concisa, muy práctica. Me parece que está muy orientada hacia las necesidades que tienen todos los contadores de conocer estos temas que implican el manejo en la empresa de la nómina electrónica. Me alegra mucho saludarlos y, como siempre, estaremos presentes en todas estas reuniones aprendiendo y compartiendo con los colegas. Mil gracias y una buena noche. Felicitaciones, profesor Uriel. Muchas gracias, Federico. Muy amable. Así que, ¿qué intervenciones tenemos? Si no hay intervenciones, yo tengo un tema para debatir con los colegas, los empresarios, gerentes de talento humano, en fin, las personas que estén conectadas. No le escucha Astrid. Astrid, abre el micrófono, lo tiene cerrado. Sí, bueno, profesor Uriel, entonces vamos a darle la palabra a las personas que en orden han levantado la mano y han hecho preguntas por el chat. La primera persona no alcancé a tomarla, es antes de Stephanie. ¿Tú la tienes, María Janet? Alguien levantó la mano cuando el profesor estaba exponiendo al comienzo. Sí, Stephanie Ávila tiene levantada manito, Claudia Janet y Yolanda. Pero antes de Stephanie había alguien que había levantado la mano. No la recuerdo.
Bueno, si la persona, creo que fue John Edison, si no estoy mal, pero bueno, si no, vuelve y se alza las manos, ¿vale? Entonces, empecemos con Stephanie Ávila. Ella Muy buen, levanta la mano. buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Claro que sí, perfecto. Stephanie. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta que quería hacer como para despejar un poquito el tema acerca de la dotación de los colaboradores. La norma es clara y me indica que darle a los colaboradores 3 veces en el año su dotación. Si de pronto la empresa le da la dotación una vez en el año, pero en esa vez le da lo correspondiente a todo el año, ahora que tenemos ya en reporte en nómina electrónica, ¿es permitido o lo debo hacer en las fechas estipuladas de las 3 veces en el año? Bueno, muy buena pregunta. Yo pienso que lo más indicado es hacerlo las 3 veces al año en las fechas que estipula, porque como bien yo dije, el no darle la dotación al empleado, la empresa puede incurrir en faltar al código 55, al artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces el empleado se puede pasar la renuncia y aducir de que el patrono no le dio los medios necesarios para desempeñar sus funciones. Entonces correría ese riesgo de no hacerlo en las fechas indicadas. Entonces, y por otro lado, como ya todo esto va a estar controlado por las diferentes entidades, la UGPP, Ministerio de Trabajo, en fin, entonces pueden venir de pronto llamados de atención hacia la empresa por no estar cumpliendo como lo está estipulando el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Alguna otra inquietud? Muchas gracias por la aclaración. Sí, tengo otra pregunta y es acerca de el tema que usted tocó ahorita, del tema de enviar las provisiones sociales en cada una de las nóminas electrónicas. ¿Se debe hacer todos los meses o se puede hacer ya en el cierre de diciembre para poderla provisionar? ¿O cómo sería el tema que ha sido muy complejo aclarar? Es un tema que se presta para un debate. Las provisiones, si nosotros no aplicamos norma internacional como lo veníamos haciendo, está bien, porque llamo una contabilidad sin norma internacional, entonces, pero ya con la NIT 37 y la sección 21, NIT 37, que nos habla de las provisiones y contingencias, entonces establecen que una provisión se contabiliza o se registra una provisión cuando hay incertidumbre en la cuantía o el vencimiento. Entonces, por decir algo, hay una demanda laboral contra la empresa, un empleado demandó a la empresa. Si ya tenemos una cuantía, tenemos una incertidumbre en la cuantía. El juez dice que sí, hay que indemnizar al empleado, pero no ha dicho cuánto. O si dice hay que indemnizar hablamos con el abogado laborista, por decir algo, y dice la indemnización más o menos puede costar entre 5 y 10 millones. Hay un micrófono que está abierto. Entonces, Yolanda Miranda, por favor, Yolanda, ¿puedes un momento apagarlo? Entonces, si el especialista en la legislación laboral dice el pago de la empresa por esa demanda puede costar entre 5 y 10 millones. Ahí hay una incertidumbre en la cuantía y es probable que nos toque pagar eso el otro año, pero no hay una fecha cierta. Entonces, se contabiliza como en ese caso, simplemente se contabiliza como una provisión, porque la cuantía no tenemos un valor específico y el vencimiento, pues, puede ser en un mes, 2 meses, no hay una fecha cierta, entonces se llevaría como una provisión. Pero ya con norma internacional dice que si aplicamos la norma internacional de la NIT 37 o la sección 21, esta provisión dejaría de ser provisión, porque en el caso de las prestaciones sociales tenemos una cuantía. Nosotros sabemos que pasado el mes hay que pagar el valor correspondiente a las cesantías, a la prima, a las prestaciones.
ya no hay incertidumbre en la cuantía. Y en cuanto a la fecha de vencimiento, pues tampoco, porque sabemos que siempre hay que pagarlo, hay una seguridad que hay que pagarla. Entonces es un tema para discusión, como decía yo en la presentación, porque yo sé que la mayoría de nosotros lo estamos haciendo por provisión y lo hacemos en diciembre. Así como tú dices, se hace en diciembre la provisión, por ejemplo, en las cesantías, y en los otros meses no, pero se presta para una discusión. De todas maneras, si se hace por provisión en diciembre, no quiere decir que está mal hecho, está bien. No va a generar ningún tipo de sanción ni nada, porque se está reportando y se están reportando los valores que son. Pero si aplicamos la norma internacional, deberíamos hacerlo mensualmente y llevarlo eso al gasto directamente, porque ahí tenemos el valor de la cuantía y tenemos que es un valor cierto y que hay que pagarlo. No sé si de pronto alguien tiene otra apreciación, entonces con mucho gusto le estaríamos escuchando. ¿Alguien tiene otra posición diferente? Stephanie, ¿le parece bien la respuesta que estoy dando? ¿Le responde a su pregunta? ¿Tiene alguna inquietud al respecto? Sí, señor, pues realmente ha sido un tema muy complejo de poder mirar si eso se hace mensual, si debemos de hacerlo, corregir lo que ya se reportó enero y febrero de reemplazar la nómina electrónica con esa provisión, o se va a hacer para el mes de diciembre la provisión de todo el año de prestaciones sociales, no solo de cesantías e intereses, sino del resto de prestaciones. Pues sí ha sido un poco complejo el tema, pero pues ya pues estamos aclarando dudas. Sí, por el momento, pues dejarlo así como se está reportando provisión, porque ya reportó diciembre la provisión, hay que dejarlo así, no está mal hecho, de pronto no es lo ideal en mi posición, pero son cosas que poco a poco se deben ir reconfirmando, en este caso con la misma DIAN, y a ver qué posición se da, pero pienso que por el momento pues veníamos llevando la provisión y no está mal. Y lo importante es haberlo reportado en diciembre. ¿Y qué? Ya si no se reportó en enero y febrero, pues no reportarlo, ya hay que tratar de seguirlo haciendo por provisión, pero teniendo en cuenta que en cualquier momento si aplicáramos los estándares internacionales, se puede llevar también mensualmente, llevándolo al gasto directamente, y es válido también. Llevándolo al pasivo, llevándolo al pasivo. Entonces seguimos con Zambrano Leiva. ¿Va a hacer una pregunta? Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Pues primeramente pues felicitarlo porque la capacitación está muy buena, muy interesante. Y mi pregunta Claudia, es, o sea, perdón, ¿desde dónde nos hablan? ¿Desde qué ciudad? desde la ciudad de Neiva, estudiante de la Uniminuto. Ah, qué bien. Bueno, bienvenida. Es que, bueno, muy amable, gracias. Es que me quedó la inquietud acerca de los tiempos en los cuales se debe reportar lo de la nómina electrónica, ¿no? Porque pues el señor hablaba de que era para los de 1 a 10 empleados tenían ciertas fechas, ¿no? Por lo que entendí, se reporta es cada 3 meses o cada cuánto es que se reporta lo de la nómina electrónica. Me quedó la inquietud cuánto la fecha. Bueno, la nómina electrónica, lo que pasa es que como desde septiembre del año pasado, Ana, vienen los vencimientos, los plazos para reportar la nómina electrónica. En septiembre tenía el último plazo las empresas del grupo 1. Y en diciembre el último plazo era para las empresas PYME. Y para las empresas con menos de 10 empleados, o sea, las microempresas, la DIAN había sacado una resolución donde daba plazo hasta el 10 de abril para reportar diciembre, enero y febrero de este año, dándole un compás de espera a estas empresas. Pero la nómina electrónica se reporta todos los meses, en los primeros 10 días hábiles de cada mes, pero se hizo una excepción con las empresas que tenían 10 o menos empleados,
para darles como más espera, porque son empresas pequeñas que todavía no tenían, digamos, la infraestructura o la estructura de software y de hardware y todas esas cosas. Entonces les dio un poquito de espera más. Entonces el vencimiento estaba hasta abril, pero como en abril posiblemente te toque, haya gente que podía seguir incumpliendo, entonces amplió ese plazo hasta mayo. Entonces el 10 de mayo la empresa, esas microempresas con menos de 10 o menos empleados deben reportar diciembre, enero y febrero, y en junio reportan marzo, abril y mayo. Pero la nómina electrónica a partir de junio, estas microempresas tienen que reportar, y todas las empresas mensualmente los primeros 10 días hábiles de cada mes. Bueno, gracias. Perdón, pues de esto me surge la pregunta. ¿Se exponen algún tipo de sanción? Las Sí, empresas que realmente están obligadas a reportar y no lo hagan para esas fechas. sí, en primer lugar, si no lo hacen para esa fecha, pues ya si lo hacen posteriormente, ya corren el riesgo que la empresa les pueda sancionar. De acuerdo al decreto 658, por reportar extemporáneamente, ya hay una sanción del 3% del valor de la nómina. Entonces, lo ideal es cumplir esas fechas y ¿qué? Y no pensemos en que la DIAN, el objetivo de la DIAN es reprimir y sancionar y volver añico al contribuyente, pero lo mejor es tratar de cumplir y evitar esas cosas. Bueno, señor, muchas gracias. Listo. Bueno, Mucho Claudia, gusto. gracias por tu pregunta. Vamos en la alzada de manitos con Yolanda Miranda y luego vamos a las preguntas de las del chat y luego volvemos a las que han levantado la mano en el orden, ¿vale? Entonces, Yolanda Miranda, tienes la palabra. Muy buenas noches, Buenas noches, ¿de dónde nos visitas? de Cali, de aquí de Cali, Ah, Colombia. bueno, muy bien. Doctor Uriel, yo tenía una pregunta. Una empresa que tiene menos de 10 trabajadores, sin embargo, reportó la nómina de diciembre en enero, pero solamente no lo devengado, sino lo causado. Si la corrige, ¿tiene sanción? No tiene sanción, o sea, lo puede hacer, o sea, en este momento la DIAN, pues existe la resolución 013 y ahora las sanciones, y el decreto, el artículo 658 del Estatuto Tributario habla de la sanción, pero realmente en este momento pienso que si hay corrección, hay que hacerla, si no pasa nada, no pasa nada. Ok, muchísimas gracias, ¿sí? Esa era la pregunta. Con Muchas mucho gracias gusto. a todos. Gracias por preguntar. Entonces vamos a las preguntas del chat. Dice coordinador administrativo, ¿es obligatorio reportar en la nómina de abril dotación por uniformes? En mi empresa hay una persona que labora desde casa y no se le da dotación. Bueno, si no se le da dotación, lo que decía yo del artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo, que la persona puede renunciar aduciendo que no se le ha dado la dotación y se vio obligada a renunciar a causa de ello. Entonces, habría que indemnizarla. Entonces, se está corriendo el riesgo de que la persona pase la carta de renuncia diciendo que la obligaron a renunciar porque no tenía los elementos para realizar su trabajo. Y entonces, en este caso, si es en el mes de abril, pues tendría plazo de diciembre, enero, febrero. En junio de presentar abril, mayo y junio. En julio todavía tiene plazo para presentar y hacer el reporte de la dotación. Profesor, pero de todas maneras, yo pienso que no existe dentro de este procedimiento como el que haya una exoneración, porque es que de verdad que es algo irrisorio que un empleador saque un dinero para una persona que no va a ir a laborar a la empresa y que lo más seguro es que nunca va a usar ese uniforme ni lo va a necesitar, a no ser pues que de pronto sea que atienda así de manera virtual a clientes y por lo menos tenga una camisa que la represente, pero de resto me parece que
que está como muy, muy rígida la norma frente a esto. Sí, sí, la norma es rígida y ¿qué? Pero usted sabe que las normas no son justas para todos, porque dependiendo del tipo de empresa y de empleado, dependiendo de la actividad que él desempeñe, así como tú dices, dependiendo de la actividad, pues no va a necesitar de pronto ningún uniforme de dotación. Pero entonces esa es la norma, entonces se incurren en algunos riesgos. Lo más probable es que no vaya a pasar nada porque los empleados no saben eso, pero ya ahorita lo van a saber las entidades, lo van a saber el Ministerio de Trabajo. Entonces puede llegar un requerimiento, puede llegar una nota de corrección, de que se corrija esa anomalía, ¿cierto? Sí, Entonces, bueno. mientras el empleado no sabe eso, no lo va a hacer, pero entonces las entidades, por eso hay que informar todo, porque ellos van a cruzar la información con todas las entidades pertinentes, entonces van a llegar las notas de reclamación. Listo, ok. La segunda pregunta es de Aldemar Palmera Carrascal. Pregunta por las memorias. Aldemar, allí arribita del chat, la doctora María Janet ha colocado la ruta para poder ver por allí este chat que se está grabando justamente en estos momentos. Marta Elizabeth Chitibá pregunta, ¿las personas que tienen más de 10 empleados y aún no se han habilitado para transmitir sus nóminas tienen sanciones? ¿Se debe habilitar y transmitir las nóminas que no han sido transmitidas? ¿Hay sanciones? Pues si tiene más de 10 empleados, tenía plazo hasta diciembre para reportar las nóminas y en enero tenía que reportar diciembre, en febrero, enero, en marzo, febrero, en abril debe reportar marzo, entonces ya está incurriendo en un riesgo. Entonces lo mejor es presentarlas cuanto antes, pero ya está incurriendo en un riesgo, presentarlas y atenerse a que la DIAN pues no sea tan severa en ese aspecto, ¿no? Ya, bueno, muy bien. La otra pregunta es del coordinador administrativo. Dice, hay unos gastos que no me voy a deducir en la declaración de renta. Igual los debo reportar en la nómina electrónica. Si los gastos no los va a deducir en la declaración de renta, el no deducirlo en la declaración de renta le va a dar un mayor impuesto. Entonces, lo ideal es deducirlos. Pero si no los va a deducir y está segura que no los va a deducir, no está, digamos que no estaría incurriendo en ningún error porque no va a cruzar la información con el reporte de exógena, el 2276, el formato 2276, y con el formulario 20 de ingresos y retención en la frente a los asalariados, pues no incurriría en ese cruce de información, no incurriría en ninguna anomalía, digamos, no va a haber ninguna diferencia en nada. Entonces, pero el problema es que cómo va a justificar ese pago si no lo va a deducir, le va a inflar el impuesto, la utilidad y por ende el impuesto, pero no incurriría en ninguna sanción, pero lo ideal es informar. Bueno, Esteban Darío Áviles González pregunta, ¿la DIAN se encuentra en actualización de XML para la nómina electrónica? Ya la DIAN implementó el XML. Cuando el proveedor tecnológico que la empresa contrata para el envío de la nómina, en el software del proveedor tecnológico, la DIAN responde en XML y este proveedor tecnológico pasa a un formato de PDF, entonces, o representación gráfica de ese XML. Entonces ya la DIAN ya actualizó el XML. Ok. También hace otra pregunta, el mismo Esteban Darío, dice, para la exógena, ¿qué formato tendría en cuenta la nómina? En la exógena del 2276, que le reportan todas las costos y deducciones salariales. Ok.
Entonces ahora vamos con Sandra Marcela López. Sandra, haz tu pregunta, por favor. Buenas noches, Hola, Sandra, ¿dónde nos visitas? desde Tocancipá, Cundinamarca. Wow, bienvenida. Cuéntanos. Muchas gracias. Quería hacerle una consultica al doctor Uriel. Yo tengo un caso y es nosotros somos PYME, ¿no? Sí. Y nosotros mandamos el consolidado de cesantías e intereses de cesantías a la DIAN cuando se transmite la nómina. Pero con las vacaciones tengo muchas dudas, porque dentro del periodo se presenta el caso de que hay trabajadores que se retiran y la DIAN tiene un concepto que se llama vacaciones compensadas, que son las que se pagan efectivamente, y las que se disfrutan dentro del periodo, que son las disfrutadas. En caso dado de que yo llegue a reportar las vacaciones consolidadas, o sea, las que se provisionan, voy a tener ahí como un cruce de saldo porque se está manejando la misma cuenta. O sea, la 25 de vacaciones yo la manejo con conceptos diferentes. Sí, sí. Digamos que en diciembre, si el empleado se retira, en el momento del retiro se debe reportar el pago de las vacaciones. Ok. Y si el empleado en diciembre continúa, entonces se reporta en la nómina de diciembre el consolidado a 31 de diciembre. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Pero mi pregunta radica más que todo es mensual. O el reporte de las vacaciones lo puedo hacer anual consolidado. Se puede hacer, ya habíamos hablado sobre eso, ¿no? Que si se lleva prestación, si se lleva por provisión, prácticamente todas las empresas en este momento lo están haciendo por provisión, entonces lo están haciendo anual. En la nómina de diciembre sacan el consolidado, al igual que las cesantías. Pero si nosotros aplicamos la norma internacional, que es como lo más pertinente, entonces tendríamos que hacerlo mes a mes. Eso está en discusión, quedó, digamos, como en la mesa del debate, y pues escuchamos también sugerencias, opiniones de ustedes. Yo en mi opinión pienso que debería llevarse mes a mes, pero pues como decía anteriormente, se está haciendo en diciembre. No quiere decir que está mal, pero pienso que porque está reportando, pero siempre y cuando el empleado se retire, se reporte también. Sí, lo que pasa es que el software que nosotros manejamos, él nos reporta es acumulado y no movimiento. Entonces, si yo tengo un trabajador que yo le provisioné, o como nosotros lo manejamos a normas internacionales, se le consolidó las vacaciones dentro del periodo, digamos, de marzo, pero ese mismo trabajador disfrutó vacaciones dentro del periodo, él me va a llevar a mí, es el movimiento, el saldo, me va a llevar es el saldo. El y el crédito pues me va a llevar es el acumulado y a mí no me sirve ese reporte. Sí, ahí hay que tener en cuenta que si el trabajador disfrutó las vacaciones, entonces hay que reportar las vacaciones disfrutadas y no, y no reportar doble. Ya. ¿Sí? ¿El software le permite hacer eso? No me permite. No, solamente me permite me permite solo el saldo del mes. El saldo del mes. Entonces, ahí sí, es que el problema es con los software, porque los software están muy estáticos y al parecer muchos de los empresarios de estos software no han aplicado bien la resolución 013 con todos los requerimientos, con todo el requerimiento técnico. Ese es el problema. Pero no se preocupe que esos son casi todos los software están en ese lío. Y yo creo que va a tener que haber ajustes en ese sentido. Con las horas extras pasa lo mismo. El software con las horas extras pasa lo igual, que no está reportando discriminadamente o detalladamente la hora extra de acuerdo al tipo de hora extra o de recargo, y se está colocando el valor total. Entonces, exactamente. El acumulado del mes. Claro, entonces se coloca el acumulado. Entonces, ¿qué pasa? Que
que pues ahí no hay sanción porque se está reportando y segundo, no está el valor, no está reportando mal, ese es el valor, entonces ahí no hay sanción. Puede haber de pronto un llamado de atención o qué sé yo, pero o sea, no es para alarmarnos y para llenarnos de miedo y de susto, porque de por sí esta profesión es bien estresante y debemos tratar nosotros también de ver por el lado positivo. Ok. Usted ahorita tocó un tema muy interesante, es el tema de los pagos a terceros. Nosotros le pagamos a un tercero los almuerzos que se les llevan a los trabajadores, pero a los trabajadores se les descuenta una parte de esos almuerzos. Mi pregunta es, ¿cómo se contabiliza eso? Nosotros en la nómina lo llevamos al gasto, ¿no? Pero como el tercero que nos vende los almuerzos nos emite una factura y es el valor total, no sé cómo se le da el manejo a eso porque el gasto tiene que llevarse completo. Claro, entonces, digamos, el momento en que emite la factura el proveedor de los almuerzos, usted registra el gasto, ¿cierto? Exacto. Y no pasa nada. Pero en el reporte de la nómina, usted coloca dentro de no salariales, prorratea. La deducción. Prorratea, por un lado, una parte va en la deducción y lo que se dedujo, entonces va en deducciones. Siempre y cuando todo esté autorizado por el empleado, con firma de... ¿Cómo disminuyendo el gasto? ¿Cómo disminuyendo el gasto? No, sí, tendría que disminuir el gasto porque realmente ese no es gasto para la empresa. El gasto para la empresa es la parte que la empresa asume, no la asume toda. Muchas gracias. Sí. Y de todas maneras tiene que prorratear el valor que le pagó al proveedor en los diferentes empleados. Y acá, a quien lo que le corresponda, se informa en la nómina de cada persona. Sí, eso sí se está haciendo en la nómina. Perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, gracias a ti por visitarnos. Vamos con Jenny Andrea Trujillo, que levantó la mano. Jenny Andrea, ¿tienes la palabra? Hola, buenas noches. Hola, ¿de dónde nos visitas, Jenny? De Neiva, de la Uniminuto también. Qué bien, bienvenida. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Si soy persona natural, no llevo contabilidad porque no estoy obligada aún, y contrato, ¿tengo que llevar nómina electrónica o no? Si usted va a deducir, si esa persona quiere deducir los pagos de ese empleado en la declaración de renta, debe hacerlo por nómina electrónica. De lo contrario, no puede deducir ese pago. Sí, porque la resolución 013 es muy específica. ¿Quiénes son los responsables de la nómina electrónica? Todas aquellas personas que quieran deducir costos o gastos por concepto de nómina. Entonces, si la persona no puede deducir el gasto, porque sencillamente no lo hizo electrónicamente. Ok. Así no lleva contabilidad. Si Así quiero no lleve deducirlo, contabilidad. tengo que llevar nómina electrónica. Así no lleve contabilidad, claro, porque, por ejemplo, una persona que presta servicios, pero de todas maneras sí tiene que llevar contabilidad. Si es una persona comerciante. Sí, señor. Presta Sí, servicios. entonces el Código de Comercio, o sea, que no se haga es otra cosa, pero el Código de Comercio establece que todo comerciante debe llevar contabilidad. Y ya la DIAN está en este momento trabajando para que todas estas personas que no llevan contabilidad, como mínimo, le enviemos electrónicamente en un par de años, qué sé yo, 2, 3 o 4 años, no sé, el libro fiscal de operaciones diarias. O sea, que estas personas van a tener que llevar un libro fiscal donde van a decir cuántos son los ingresos y los egresos del día, y eso hay que enviarlo electrónicamente todos los días. Entonces, tarde o temprano, como mínimo hay que llevar el libro fiscal y hacerlo electrónicamente en un futuro, porque ya la DIAN va a pasos agigantados, ya la nómina electrónica es un paso grande que ellos están dando y ya está prácticamente
casi que con estos de la nómina electrónica prácticamente ya está, va a ser las declaraciones de renta prácticamente nosotros y nos mandas el recibo. Ya están viendo las declaraciones sugeridas, dentro de poco enviará el recibo y dentro de poco a todas estas personas que no están obligadas a llevar contabilidad, también las pondrá en cintura llevando el libro fiscal de ingresos y egresos diarios. Sí, señor. Otra pregunta. ¿Cuántas son las prendas por dotación? O sea, son 3 dotaciones en el año. Pero ¿cuántas son las prendas o no hay número de prendas? No, dice, la norma dice que vestido y zapatos. Entonces hay que darle el calzado y si es, por ejemplo, una secretaria, al menos una batola, una camisa, qué sé yo, que utilice. No dice, pero ya si es un operario, por ejemplo, que haga mantenimiento a máquinas, pues entonces debe darle un par de botas de tráfico semipesado, digamos, de acuerdo al trabajo que desempeña, y el overall y pues todos los requerimientos que requiera. Si necesita, en este caso, habla de overall o de vestuario y calzado, pero si ese operario de mantenimiento necesita guantes o necesita otros implementos, tiene que hacerlos también. Sí, Doctor, qué pena hacerle una apreciación ahí. Sí. Yo creería que con el tema de la dotación también es bueno que se asesorara con una persona especializada en seguridad y salud en el trabajo, que pues ellos también manejan una normatividad con temas de dotación y también eso depende del riesgo de la ARL. Claro, claro. Y, muy bueno el aporte, le agradezco mucho. Y sí, definitivamente es importante, ya todas las empresas tienen que tener una persona de seguridad y salud en el trabajo responsable de este tema en todas las empresas, cualquier empresa. Sí, señor. Y la última, ya para terminar. Perdón. Cuando es... Ahí, en ese punto que estaba tocando el doctor Uriel, discúlpeme, sí sería importante hacer la precisión de que hay que hacer la diferenciación clara entre dotación y elementos de seguridad que no son lo mismo. Si no podemos hablar que estos elementos de seguridad hagan parte de la dotación, desde el punto de vista legal, al menos. Sí, son diferentes, no se puede, hay que diferenciarlos. Entonces, la dotación es un vestido y el calzado, esa es la dotación normal. Pero ya dependiendo, como decía el compañero anteriormente, del riesgo y todo, pues tiene que tener otros implementos de seguridad, como son gafas, guantes, chaquetas si va a entrar a cuartos fríos, bueno, toda la implementación que requiera de acuerdo a la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo, que todas las empresas tienen que tener ya una persona, digamos, un gerente en ese aspecto. Todas las empresas, todas sin excepción ninguna. Sí, señor. Bueno, y la última pregunta. Si es una modalidad especial en el caso de prácticas, ¿la empresa sí o sí debe de darle dotación a estos practicantes o no está obligada? Pues la norma, la verdad no he leído que esté obligada, pero si le da dotación, si la práctica del empleado lo requiere y va a hacer un trabajo de un empleado que sí le está dando la dotación, debería dársela, ¿no? Porque no puede discriminar. Si el practicante llegó a hacer un trabajo similar o igual al de un empleado de la empresa, pues si ese empleado está recibiendo la dotación, ¿por qué no el practicante? Entonces, si no lo requiere, digamos que el practicante va a hacer una práctica en oficina de aspectos de oficina como son presupuestos, costos o partes contables, aspectos contables, pues no requeriría ningún tipo de dotación. Pero si el practicante lo requiere, debe darle la dotación. La verdad no, en este momento no tengo conocimiento que haya leído que está obligada, pero debe hacerlo, si lo está haciendo con los demás empleados. Bueno, señor. Bueno, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces seguimos con Gwenedir Aranda Oliveros. Gwenedir, tienes la palabra.
¿Ya no está? Hola. Dice que puso la pregunta en el chat. Ah, bueno, entonces, no, como alzó la mano, entonces pensé que la iba a decir. Ok. Entonces, la pregunta de ella es, perdón un momento. Dice, en grupo de trabajadores internos, una parte trabaja 12 días seguidos y descansa 3 días, pero el otro grupo trabaja 15 días seguidos y descansa los mismos 3 días. ¿A qué se debe esto? Esto, hay que mirar cuántas horas laborales está trabajando cada grupo, porque la ley en este momento está autorizando 48 horas semanales y a partir del 2023, de julio del 2023, esas 48 horas se van a reducir a 42 horas en julio del 2026. Entonces, hay que mirar cuál de esos dos grupos que no se esté pasando del límite de horas semanales y el límite de horas extras permitidas por la ley, que son 2 horas diarias. Entonces, hay que ver que la empresa no esté en una equivocación. Perdón, profesor Uriel, ella dice que trabajan exactamente las mismas horas. Son 8 horas más 1 hora extra. Entonces debe ser que están rotando los personales. Digamos que el grupo que trabajó este mes 8, que hizo el turno de 12 días y 3 de descanso, al siguiente mes hace el de 15 días y viceversa. Entonces puede ser que estén rotando. ¿Listo? Bueno, dice que nunca cambia. No, señor, nunca cambia. Siempre son los mismos. Bueno, entonces ahí sí, pues tocaría entrar a detallar con detalle realmente cuáles son los horarios, por qué y cuáles, si los que están trabajando 15 días, entonces tienen una adición de horas extras o qué sé yo, o una bonificación. Hay que entrar a mirar si, porque el sueldo, según eso, entonces el sueldo no va a ser igual. Entonces, para ese caso, Buenedir Aranda, le recomiendo que tome los datos del profesor Uriel. Ahí en este momento está en pantalla. El celular es 317-341-9965. El profesor tiene su domicilio en Bucaramanga, pero pues ahora con la tecnología que no tiene límites, puedes consultarle personalmente, ¿verdad, profesor? Sí, claro, cualquier cosa al correo o al WhatsApp, con mucho gusto yo... Creo que es uangulo2008@hotmail.com. ¿Listo? Bueno, seguimos nuevamente con Yolanda Miranda. Debe ser que levanté la mano 2 veces, pero en una sola pregunta, gracias. Ok, seguimos con Gilbert Felipe López Guzmán. Gilbert, bienvenido. Gilbert. Bueno, entonces seguimos con Álvaro Vargas. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. No, buenas noches, es María Leticia, la esposa de él. Es que la red se llama Álvaro Vargas. ¿Dónde nos visita María Leticia? De Tebaida, Quindío. Por aquí con mucho gusto, Finca Chalet, Transilvania. Sí, señora. Vean, mi pregunta es la siguiente, y creo pues que esto que ha generado como confusión es con respecto a, yo le entiendo al doctor Uriel que a diciembre 31 usted puede dejar ya por norma NIF causada, por ejemplo, las cesantías y los intereses a las cesantías, ¿cierto? Pero mi pregunta, y lo que ha generado confusión es que a nivel de deducción de renta, ¿en qué año entonces se llevaría? ¿2021 o 2022 cuando la pague? Y en exógena pasa pues como lo mismo, hay como esa confusión. Esa es pues como la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que de pronto nos voy a contar algo sobre los documentos soportes para los trabajadores independientes
no responsables de IVA, en qué va como el proceso. Muchas gracias. Sí, perfecto. Entonces, con respecto a la primera pregunta, pues, digamos, la exógena siempre se presenta un año atrás. Entonces, en este caso se va a presentar la exógena del 2021. Entonces, ¿qué reporta en la exógena? Todo lo causado a diciembre 31. Lo que eso se pagó en enero, pero eso corresponde al 2021. ¿Por qué? Porque se generó una cuenta por pagar, se causó. ¿Sí? Sí, señor. Igualmente con las cesantías, intereses a la cesantía. Y con respecto al documento soporte, para no obligados al IVA, digamos, entonces ellos, la persona que no está obligada a hacer factura electrónica, la empresa que adquiere los servicios, es una persona independiente, la empresa a la que él le presta los servicios hace el documento soporte y lo envía a la DIAN. Él no tiene que hacer absolutamente. ¿En qué plazo sabe? De pronto No, arrancamos con eso. Los plazos para el documento soporte, Sí. ya prácticamente, pues ya prácticamente el último plazo creo que ya se nos venció ahorita si no estoy mal, en abril, creo que el último plazo, si no estoy mal. Ya prácticamente todo el mundo, o sea, ya todas las empresas que están adquiriendo bienes o servicios de no obligados al IVA, tienen que estar haciendo ya el documento de soporte. Ya prácticamente, sí, si no lo han hecho, inmediatamente tienen que proceder a eso para poder solicitar esos costos como deducciones. Sí, solamente me quedó con respecto al primer punto una duda. Es que cuando yo le hago al empleado el formato 220, ahí yo tengo que colocarle las cesantías efectivamente pagadas. Para el formato 220. Bueno, esa pregunta es interesante, sí. Para el formato 220 es lo pagado, es lo que realmente pagado, porque es que el asalariado no lleva contabilidad de causación, lleva es contabilidad de caja. Sí, señor. Sí, entonces es lo pagado. Exacto. Entonces, mi empleado es nuevo, en el sentido que apenas en el 2021 arranqué con él, no le pagué más. Le voy a pagar ahorita. En febrero 14 le pagué al fondo de cesantías que causé a diciembre. Le pagó lo que causó el año pasado. Entonces, le pagó lo que causó el año pasado. Sí, lo que causé todo en diciembre. Sí. Sí, claro, ese año le pagué lo que causé el año pasado. Entonces, lo que yo entiendo es, a la DIAN en mi nómina le voy a aportar lo efectivamente causado a diciembre 31. En la exógena, sí. En la exógena también, sabiendo que en la exógena habla de pagado e inclusive dice que el NID es el NID de la entidad a la que yo le consigné las cesantías. Sí, en la exógena va lo causado. Y en el 220 sí sería lo pagado. Quiere decir que va igual todo, la declaración de renta con lo que reporta con exógeno. Hay una interferencia, no se escucha. Gabriel, por favor, ¿podrías colaborarnos? Ya. Gracias. Gracias. Doctor Uriel, entonces, en conclusión, según lo que le entiendo, es que debe de ir igual lo que causé a diciembre 31 de mis cesantías e intereses, lo que voy a deducirme en renta, pues obvio, con toda la legalidad, y lo que voy a declarar en exógena. Sí, en la exógena va el valor causado a diciembre, lo causado. Ok, sí. La exógena. Como el empleado o asalariado no lleva contabilidad de causación, sino de caja, a él hay que llevarle lo que efectivamente le pagó. Sí. En el 220. Ah, ok, listo. Listo. ¿Sí le quedó claro? Muchísimas gracias. Sí, señora. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias por visitarnos.
Luz Marina Jiménez Botero pregunta, ¿el plazo para el documento soporte es 2 de mayo? Bueno, en ese momento no tengo aquí, porque ya la verdad yo todo lo que sea documento de soporte ya se hizo todo ante la DIAN, con todas las entidades con las que yo trabajo, y no tengo en este momento... Ella no pregunta, ella está afirmando que es... para el 2 de mayo. Para el 2 de mayo, sí. Perfecto, entonces 2 de mayo es el último plazo ya todo el mundo tiene que quedar con soporte, documento soporte. Listo, bueno. Muchas gracias por los aportes, los comentarios. Entonces yo pienso que ya son prácticamente las 8:30, si no hay más preguntas. Sí, ya terminamos las preguntas, cualquier inquietud o ya una asesoría personal con el profesor Uriel, pues ya tienen el contacto. Igual si quieren ratificarlo, lo pueden hacer a través de Maja, de María Janet, con mucho gusto. Bueno, creo que no siendo más, profesor Uriel, muchísimas gracias por su tiempo. Les informo a todos que vamos a seguir en el próximo mes con el profesor Uriel y más contenidos de la cartilla laboral que en estos momentos está aquí en pantalla. Sí, es una cartilla, como ven, muy práctica, teórica y práctica, 2022, donde habla de las medidas laborales, seguridad social y nómina electrónica. Empezamos del último tema, ya el otro mes ya está a cargo de los otros coautores y ya nuevamente estaremos con el profesor Uriel, nuevamente, y así sucesivamente. Creo que vamos hasta 8 meses, ¿verdad, profe? No grande, yo pienso que por ahí hasta mitad de año más o menos. Bueno, listo. Sí, son temas muy especiales y de actualidad. De mi parte, muy agradecida el hecho de que estén ustedes presentes en este momento y con todos estos temas, como vuelvo y lo repito, que son de vida para nosotros. Muy agradecida también con el profe, bueno, sí, ya me fue el amigo Federico, quien es el que nos patrocina también por medio de su editorial. El tema de los libros, el cual está a la orden también, cualquier cosa que requieran, necesiten, con mucho gusto. Y darle las gracias y muy buenas noches para todos. Bueno, gracias a todos los asistentes. Muy buenas noches. Gracias. Feliz Semana Santa, que Dios les bendiga grandemente. Que disfruten. Amén, así sea. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas Feliz gracias. Semana Santa. Muy buena noche. Ok. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.